la pandemia del coronavirus, y sí, un nuevo coronavirus que llega, no es el primero y probablemente no va a ser el último, pero es una infección que ya llegó a nuestro medio, es una pandemia, y digamos que la literatura que tenemos en la población que está expuesta, que ha sufrido toda la infección, nos hablan de un espectro de la enfermedad que va desde el 80-81%, una bronquitis, una virosis, que digamos que no nos preocupa tanto, pero sí hay un porcentaje mucho menor, 14 al 18% de pacientes que terminan haciendo complicaciones, desenlaces adversos, y un porcentaje que varía dependiendo de la población y el tipo de muestra estudiada de mortalidad, del 1 inclusive hasta el 9%. Eh, digamos que la literatura concuerda con que la complicación más temida de coronavirus es el SRA, las complicaciones pulmonares, y asociamos el SARS-CoV-2 o el coronavirus 2019 como una infección plenamente respiratoria. Sin embargo, no podemos perder de vista que el coronavirus tiene un compromiso cardiovascular, afecta a población con riesgo cardiovascular, y su compromiso cardiovascular se asocia a desenlaces adversos y a mortalidad. Por eso les damos la bienvenida a las consideraciones cardiovasculares del SARS-CoV-2. Los servicios de cardiología deberían, digamos, acostumbrarse y de cierta forma aprender todas las manifestaciones cardiovasculares del virus, y por eso vamos a hacer una breve revisión en esta charla. Vamos a comenzar con un caso clínico. En el servicio de urgencias ingresa una paciente femenina, 37 años de edad. La paciente refiere al ingreso que ingresa por disnea desde hace 3 días y en el último día presenta dolor torácico de tipo pleurítico, reporta además diarrea, características no inflamatorias, niega antecedentes de relevancia, y su presión arterial al ingreso es de 80 sobre 40 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca 90 por minuto, una frecuencia respiratoria 24 por minuto, la saturación es de 88% al ambiente. La radiografía de tórax es la que vemos al lado derecho de la pantalla, la radiografía que si bien muestra las manifestaciones típicas propias del virus, que son las opacidades mal definidas, intersticiales, muchas de ellas en patrón de virus merilado bivasales. Lo que llama la atención de esta radiografía es que hay un aumento de la silueta cardíaca pese a que no tiene antecedentes de relevancia, a expensas de las cavidades izquierdas. Al paciente se le realiza un TAC, muestra unas consolidaciones bivasales, algo de derrame pleural, y se alcanza a notar en otros cortes algo de derrame pericárdico. El electrocardiograma muestra una elevación del ST compatible con una perimiocarditis, con una miocarditis, y la troponina aparece por encima del rango de corte de este hospital chino, en donde muestra más de 10.000 nanogramos por litro, un BNP supremamente elevado, 21.000 25 nanogramos por litro. El ecocardiograma transtorácico muestra como hallazgos de relevancia una fracción de eyección del 27%, una dilatación de cavidades izquierdas y un derrame pericárdico sin taponamiento, sin repercusión de las cavidades. La PCR en tiempo real, la reacción cadena de la polimerasa en tiempo real para el SARS-CoV-2 dio positivo. ¿Qué deberíamos hacer con esta paciente? ¿Cuáles son las implicaciones y cuál es el curso de esta miocarditis en esta paciente con COVID-2019? Y lo que veremos a continuación en las siguientes diapositivas. ¿El SARS-CoV es solo una enfermedad pulmonar? Definitivamente no. Y en este estudio, en donde hicieron un seguimiento o un análisis retrospectivo de 191 pacientes sobrevivientes versus no sobrevivientes al COVID-2019, en donde tomaron 54 muertes versus 137 pacientes que se fueron para la casa, se dieron cuenta que el predominio de pacientes que fallecen está por encima de los 60 años de edad, no siendo así los que sobreviven menores a 60 años de edad. En general, el género femenino es menos afectado y tiende a ser más masculina la población que fallece durante la estancia hospitalaria. También destaca mucho que los pacientes que tienden a morir más por el coronavirus SARS-CoV-2 son los pacientes con riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad coronaria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algo más de enfermedad renal crónica con una significancia estadística. Los pacientes que tienden a complicarse tienden entonces a ser mayores de 60 años, hombres, y tienen comorbilidades cardiovasculares. Pero lo que llama la atención de estos registros es que los pacientes generalmente ya llegan con cierto compromiso respiratorio, pero vean que estos pacientes reportan en muy rara ocasión dolor torácico. De hecho, no es una presentación usual de este virus. ¿Y por qué destaco esto? Porque aunque sí es cierto que hacen tos, disnea, dificultad respiratoria, recuerden que esta revisión es más de síntomas cardiovasculares. Hay que destacar que una presentación poco usual de ellos es dolor torácico.
No existe alguna diferencia clínica que nos permita discernir solo por clínica qué paciente va a fallecer y cuál no, y realmente la prevalencia del dolor torácico o no está reportada o es tan baja que ni siquiera tienden a reportarla. Lo cierto es que el 97% de los pacientes que terminan con ventilación mecánica invasiva fallecen. El tiempo medio de la enfermedad a ser ventilados desde 14 días. Ningún paciente que fue llevado a ECMO sobrevivió en esta serie de casos, y aunque la principal causa de muerte de COVID-19 fue el síndrome de dificultad respiratoria agudo, la falla cardíaca e injuria miocárdica no fueron patologías infrecuentes. Y vean cómo la falla cardíaca se vio mucho más. 52% de los pacientes que fallecieron tuvieron algún grado de falla cardíaca versus 12% de los sobrevivientes, y la injuria miocárdica fue mucho más frecuente en el grupo de pacientes que fallecieron versus el grupo que sobrevivió, hablando que la injuria miocárdica es un marcador de mal pronóstico y un marcador de desenlaces adversos en este grupo con esta infección. La elevación de troponina fue de una forma, digamos, bastante remarcable, significativa comparado a los no sobrevivientes. Con los sobrevivientes, vea que los pacientes que sobreviven a la infección por el coronavirus, la troponina casi siempre tiende a permanecer dentro del límite normal. En cambio, los pacientes que fallecen hacen troponinas muy elevadas y muy por encima del corte que nos registran. Algo que hay que destacar de este estudio, que de pronto es un dato curioso, no está un poco más allá del alcance de esta charla, pero que vean la duración de eliminación viral y excreción viral, digámoslo así, es de 20 días en promedio, inclusive en pacientes que sobrevivieron, la excreción viral fue hasta de 20 días, planteando alguna duda realmente si hay que aislar a los pacientes solo durante 14 días. Y vean que, si bien es cierto que hicieron síntomas que nosotros ya conocemos como tos seca durante todo el curso de la evolución, la fiebre no se manifestó 1 a 3 días, se llegó a manifestar hasta 12 días desde el inicio de la aparición de la enfermedad. Pero esta charla va enfocada más a los síntomas, a las manifestaciones cardiovasculares. Los sobrevivientes rara vez hacen falla cardíaca, rara vez hacen injuria miocárdica, pero vean los pacientes que tienden a tener desenlaces de muerte, y la mayoría tienden entre el día 14 y 15 a hacer injuria miocárdica, a hacer lesión renal aguda o algún grado de falla cardíaca. La falla cardíaca e injuria miocárdica nuevamente como un marcador de mal pronóstico y desenlaces adversos en estos pacientes. Pues ya veamos cuáles son los datos gruesos en mortalidad asociada al coronavirus 2019. Y en este estudio el doctor Ruan muestra cuáles son las causas de muerte de todos estos pacientes que le fallecen en sus centros hospitalarios por coronavirus. Y pues si bien es cierto que encontramos que más de la mitad hacen SRA y pues las complicaciones netas pulmonares del virus, no hay que perder de vista que hasta un 33% de los pacientes terminan haciendo daño miocárdico o falla cardíaca, e inclusive un 7% terminan haciendo la combinación de ambas. La presentación y la muerte por falla cardíaca con proceso miocárdico no es una presentación inusual, no es infrecuente, y vean cómo los pacientes que fallecen en color naranja versus los que sobreviven en color verde, pues la troponina fue un denominador común, hablando que este marcador, como antes pensábamos al principio de la pandemia, algunos tendimos a pensar de que no pidiéramos troponina porque no íbamos a saber qué hacer con ella. Realmente la troponina es un buen marcador de pronóstico, y obviamente nos está comenzando a plantear en estos estudios iniciales que la miocarditis y el compromiso miocárdico por el coronavirus es un factor determinante que probablemente o es marcador o es determinante de mortalidad. Ya veremos esto mucho más adelante. Los resultados de este estudio, según el propio doctor Ruan y sus colaboradores, es que la troponina y los resultados de injuria miocárdica deben alertar al grupo médico para tender a activar todas las alarmas y a prestarle mucha más atención a estos pacientes. Pero ¿qué sabemos de los coronavirus y su naturaleza? Los coronavirus, digamos que son virus propiamente y más frecuentemente encontrados en otros mamíferos como los murciélagos, quienes son los reservorios, y como dato curioso, los murciélagos son el mamífero con mayor número de especies en todo el mundo, el segundo mamífero, perdón, con mayor número de especies en todo el mundo. Hay una gran variedad de tipos de murciélagos, y los murciélagos son portadores de los alfa coronavirus y beta coronavirus. Los coronavirus son varios grupos, está el beta coronavirus, alfa coronavirus, delta coronavirus y gamma coronavirus. Los que generan más patología para el ser humano son los alfa coronavirus y los beta coronavirus, y actualmente nos estamos enfrentando a un tipo de beta coronavirus que es el SARS-CoV-2.
Pueden causar varios tipos de compromiso en humanos. Algunos coronavirus realmente son 4 o 5 tipos que causan rinofaringitis sin ningún tipo de complicación, pero los más famosos y más conocidos son el SARS, el MERS, la epidemia entre el 2000 y 2010 que ocasionó mortalidades del 9% y 34% respectivamente, pero sin un número tan alto del SARS-CoV-2. Los subgéneros que ya mencionamos, entre ellos el beta coronavirus, tienen una alta tasa de recombinación, lo cual les favorece una alta posibilidad de adaptación al medio y de mutaciones, lo cual es muy típico de los virus RNA. Vean aquí las distintas familias de coronavirus que transmiten los murciélagos, que son el reservorio, y en azul vemos los tipos de beta coronavirus. Al cual nos enfrentamos por esta época es al SARS-CoV-2, que tiene una alta capacidad de mutación. Son virus que miden entre 40 y 160 nanómetros, tienen unas espículas alrededor de su membrana, la cual es lipídica, y esas espículas le dan la forma de una corona. A la microscopía electrónica, de ahí su nombre. Además, al tener una capa lipídica alrededor de ellos, los hace susceptibles a las medidas antisépticas, y obviamente es una de las primeras herramientas para combatir el virus. Este virus tiene aproximadamente un 76% de similitud con el SARS que vimos en la epidemia en Asia a principios del 2000. Y digamos que el reservorio es el murciélago, pero el huésped intermediario es la pangolina. Y los seres humanos, en especial en China, consumir murciélagos y pangolinas, tuvieron una tendencia a infectarse por mutaciones del virus. Es importante reconocer que a pesar de que el coronavirus lo asociamos con Asia y con comidas por allá, sopas de murciélagos, los coronavirus no son virus que solo se encuentren en Asia. De hecho, los coronavirus se encuentran a lo largo de todo el mundo. En esta gráfica a la izquierda vemos que hay alfa coronavirus en América, en Asia, inclusive en África, muy cerca a Colombia, y beta coronavirus. Esta es una gráfica de donde hay murciélagos con esta clase de virus. Beta coronavirus encontramos murciélagos inclusive en Brasil y en México. En Colombia no vemos ninguno de estos colores, probablemente no porque no lo haya, sino porque probablemente no lo hemos estudiado. No creo que este virus conozca fronteras. Inclusive en Brasil y en México y muy cercano a nuestra zona hay mezcla de murciélagos que tienen tanto alfa coronavirus como beta coronavirus. Pero lo cierto es que existen más de 30 especies conocidas y genotipificadas de coronavirus en las distintas especies de coronavirus en el mundo. Y el murciélago, aunque es el reservorio de la gran mayoría de ellos, hay muchos huésped intermediarios, pero en la mayoría los comportamientos se desconocen de cómo se podría transmitir a la especie humana. No es la regla de que sean un microorganismo infectante de la especie humana. El SARS-CoV-2, que es al cual nosotros nos enfrentamos, sí es más típico del oriente, de China, de Australia y algunos países en África donde lo han logrado aislar. En América, en Sudamérica especialmente, no se ha conocido SARS-CoV-2 hasta ahorita que lo trajimos nosotros mismos los seres humanos. Ya yendo un poco más a fondo del SARS-CoV-2 y sus efectos en el huésped, tenemos que entender que es un virus tipo RNA y tiene una porción S1 y una porción S2. Esta porción S1 tiene cierta similitud con otra clase de virus. Vean aquí todas las secuencias genómicas y vean que este paquete genómico y esta zona S1 del virus RNA tiene cierta afinidad por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y vean aquí puedo mostrar los sitios a donde ellas se unen. No es el único virus que utiliza la enzima convertidora de angiotensina para ingresar a la célula del huésped. Tiene un 76% de similitud genómica con el SARS-CoV-2 y de hecho es con el SARS-CoV-1, perdón, y de hecho es con ese virus con el cual pudimos hacer la asociación con la enzima convertidora de angiotensina. De ahí a que en algún momento plantearon que si arrancábamos tratamientos, si los pacientes venían con tratamiento antihipertensivo, el ponerles IECAS aumentaba la expresión de enzima convertidora de angiotensina 2 y esto podría aumentar la replicación y el ingreso del virus. Eso lo veremos en la gráfica que tenemos en la derecha. Entonces el virus aprovecha sus espigas, esas espículas que tiene a lo largo de su membrana, esas S1, se unen a través del S2 a la porción de la membrana del enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Al unirse y formarse el acople de esas dos proteínas permite que se fusione la membrana
de las células del huésped, y en este caso hay que recordar que si bien las células miocárdicas tienen receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 y bastantes, en realidad la célula diana que más nos preocupa que se afecte es el neumocito, la célula alveolar tipo 2, porque esa también tiene una alta expresión de enzima convertidora de angiotensina 2, y de ahí a que el virus ingresa primero a esas células, y es uno de los mecanismos fisiopatológicos para ocasionar el síndrome de distrés agudo respiratorio. Al ingresar y fusionarse ambas membranas, se libera todo el material genómico al citoplasma, y al ser un RNA se transcribe para formar todo el material genómico de las siguientes generaciones de virus, lo cual es probablemente cuando se generan ya están mutados. En cuanto a la enzima convertidora de angiotensina 2, ya la tenemos de forma natural, y esta enzima nos sirve para que cuando nosotros activamos nuestro sistema de renina-angiotensina-aldosterona se produce la angiotensina 1, y mediante la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2, la cual tiene su efecto en los receptores de angiotensina 2. Sin embargo, cuando bloqueamos la enzima convertidora de angiotensina 1, la angiotensina 1 tiende a convertirse y a degradarse hacia angiotensina 1,9. En cambio, cuando bloqueamos los receptores de angiotensina, la angiotensina 2 que sobra tiende a degradarse hacia angiotensina 1,7. Esa degradación hacia angiotensina 1,9 o 1,7 depende de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, la cual tiene una mayor afinidad por la angiotensina 2 para convertir angiotensina 1,7. Es importante mencionar que si bien es cierto que teóricamente la enzima convertidora en angiotensina, los IECAS, o los BRA podrían aumentar la expresión de enzima convertidora en angiotensina 2, se ha visto en distintos reportes, no necesariamente en humanos y más con el SARS-CoV, que el virus propiamente disminuye la expresión de enzima convertidora en angiotensina 2. Lo utiliza para su función y unión a la membrana e ingreso a la célula, pero también disminuye su producción. Y por eso, teóricamente, hoy en día hay reportes que hablan que suspender el tratamiento antihipertensión a estos pacientes tampoco es tan bueno, por dos razones. La primera, porque no hay una demostración clara de que al administrar IECAS o BRA2 se aumente necesariamente la expresión de enzima convertidora de angiotensina 2 o la angiotensina 1,7. No está tan claramente demostrado, estudios que lo demuestran, otros que no, experimentales. Y además, dada esa reciente evidencia que dice que disminuye la expresión de enzima convertidora de angiotensina 2, recuerden que este es un efecto que es antiapoptótico, antiinflamatorio, es un efecto relativamente bueno. Al disminuir la expresión de este inhibidor y el que degrada la angiotensina 2 de cierta forma, se potencia la angiotensina 2 durante la infección por el coronavirus, y al inhibir los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, o al no administrar los IECAS o al no administrar los BRA, aumentaría el número de moléculas angiotensina 2 para un receptor que está sobreexpresado como lo es el AT2, y en ese caso se potenciaría el efecto de la angiotensina 2, aumentando el riesgo cardiovascular. No solo eso, sino que dado que no hay una evidencia fuerte de que los IECAS o los BRA aumenten la expresión de enzima convertidora en angiotensina 2, si no hay evidencia demasiado fuerte, suspender los IECA o los BRA definitivamente pueden tener efectos deleterios. Entonces, los distintos registros de COVID-19, en especial los más grandes, sí demuestran que uno de los factores de riesgo de desarrollar complicaciones de la pandemia del coronavirus 19 es la hipertensión arterial. La asociación es mayor a un 50%, más del 50% de los pacientes que se complicaron y fallecieron tenían hipertensión arterial. De ahí a que apareció cierta teoría de que gracias a los IECA y los BRA se aumentaba el ingreso del virus a la célula. Sin embargo, analicemos esos datos de los chinos, realmente qué pasa con los pacientes hipertensos, y vean que solo un 30-40% de esos hipertensos que nos reportaban en esas series, solo el 30-40% estaban recibiendo algún tratamiento antihipertensivo. Es más, el 25-30% de esos pacientes tratados con hipertensión arterial que fallecieron, solo el 25-30% estaban recibiendo algún IECA o un BRA. Entonces todo apunta a que la hipertensión arterial no es que sea uno de los factores que al estar asociado a un IECA permita que ingrese más virus a las células, sino que realmente la hipertensión arterial probablemente es un marcador indirecto de que los pacientes que más fallecen son los pacientes ancianos, y la hipertensión arterial, como bien lo decía el doctor Welton, es uno de los marcadores de envejecimiento en el ser humano, y más que un factor de riesgo per se, es más un marcador de envejecimiento y de la edad.
El retiro de los IECA y los BRA podría iniciar un rebote de hipertensión arterial, descompensar las fallas cardíacas o inclusive generar síndromes coronarios agudos. En teoría, de ahí a que el Colegio Europeo y la Sociedad Europea de Cardiología lanzó un reporte preocupado diciendo que no era necesario que nos pusiéramos a inventar cosas, a suspender tratamientos con IECA o BRA. La expresión de angiotensina 1,7, como lo mencionábamos, o de ECA2 no se altera significativamente con el uso de captopril. Al parecer, para que se altere la expresión del mismo requieren un uso sostenido más de 6 meses, pero no se aumentan de forma tan exagerada como lo pensábamos inicialmente, y esto se ha demostrado solo en unos pequeños estudios experimentales. No hay datos que nos hablen del efecto de los IECA los BRA en los neumocitos tipo 2, y por eso no debemos fraguar teorías que no tienen una fundamentación científica y basada en la evidencia. Y de hecho el SARS-CoV parece inhibir la expresión de ECA2, lo cual aumenta la angiotensina 2 y todos sus efectos deleterios, por lo cual no deberíamos suspender los tratamientos IECA o BRA. ¿Qué sabemos de la injuria miocárdica del SARS-CoV? En este estudio, donde compararon 416 pacientes que tuvieron COVID-19 confirmado, de ellos 334 sobrevivieron y sin injuria miocárdica, y 82 pacientes tuvieron injuria miocárdica. Hice una comparación entre ambos grupos y cómo se comportaban los pacientes con injuria miocárdica versus los que no tenían injuria miocárdica. Y vean que en los primeros reportes que vimos al inicio de la charla, el predominio de los pacientes afectados que morían eran hombres, y esto probablemente se debe a que los pacientes asiáticos masculinos tienen más receptores de ECA2 que los pacientes de nuestro medio, que no tienen tantos receptores como ellos. Pero vean que cuando vemos que los pacientes que tienen más injuria miocárdica son las mujeres, se habla que las mujeres tienen cierta predisposición a sufrir la injuria miocárdica por el COVID-2. Las teorías por ahora, digamos que no nos hablan de por qué esto pasa, pero se ha visto esa asociación propiamente estadística. Y vean que preocupantemente solo el 13.4% de los pacientes que hicieron una injuria miocárdica presentaron algún síntoma como dolor torácico. Es decir, el hecho que el paciente no nos haga dolor torácico no necesariamente descarta que tenga algún tipo de injuria miocárdica. Hay injurias miocárdicas no isquémicas, digamos que en la vida real, por fuera del COVID-19, tener una injuria miocárdica en un escenario de urgencia no nos preocupa mucho. Vamos a ver si esto se comporta de la misma forma en nuestros pacientes con COVID-19. Es importante mencionar nuevamente que vuelve a aparecer hipertensión arterial como un marcador de riesgo, pero ya hablamos del papel de la hipertensión arterial y los ECA y BRA en este tipo de infección. Solo el 24%, pero hay una asociación estadística entre diabetes, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular y enfermedad renal crónica con los desenlaces de injuria miocárdica. Vean que significativamente el coronavirus, aunque esto se asocia con el LH alta, linfopenia, estamos hablando de compromiso cardiovascular, y vean que eleva de forma significativa la troponina de los pacientes con injuria miocárdica versus los que no lo tienen. Entonces, habrá que ver este estudio. Este dato es supremamente importante para que hagamos un contraste más adelante, si lo quieren discutir, con la guía colombiana, en donde nos mencionas que los pacientes con COVID positivo y confirmado elevan de forma significativa el BNP cuando hacen injuria miocárdica versus los que no lo hacen. Tengamos ese dato ahí anotado y bajo la manga, porque más adelante lo vamos a analizar. Entonces, la injuria miocárdica es realmente un marcador de desenlaces. Vean que en este subanálisis, en este análisis, de estos casos retrospectivos, la injuria miocárdica se asoció con un 51% de muertes. Los pacientes que hicieron injuria miocárdica, el 51% de los pacientes falleció. Y la injuria miocárdica se asocia a que casi la mitad terminan con algún grado de ventilación mecánica, bien sea no invasiva o invasiva. Uno podría decir que se asocia a menos uso de oxígeno. No, los pacientes ingresan más comprometidos cuando hacen injuria miocárdica. Y los pacientes que hacen injuria miocárdica tienen menor tasa de supervivencia, nuevamente confirmado como lo veíamos en los estudios previos. De hecho, el 19.7% en esta serie de los pacientes con COVID-19 confirmado tienen algún grado de injuria miocárdica. Los pacientes con injuria miocárdica de algún tipo requieren más ventilación mecánica, como lo mencionábamos. La mortalidad de una injuria, la mortalidad de los pacientes que hacen injuria miocárdica es de un 51% versus 4.5% los que no encuentran algún tipo de injuria miocárdica. La troponina entonces es un claro marcador, obviamente, de injuria miocárdica, pero la injuria miocárdica, más importante aún, es un claro indicador de mortalidad y desenlaces adversos. Vean cómo, si bien es cierto que el SRA es una causa muy frecuente de complicaciones, también la injuria miocárdica se asocia de forma significativa que el paciente nos haga SRA. Y si tenemos un marcador tan a la mano como la troponina del servicio de urgencias,
necesariamente podríamos medirlo como un factor pronóstico para SRA, para injuria renal aguda, para lesión renal aguda inclusive. ¿Qué nos dicen la Sociedad Colombiana de Cardiología y el capítulo de falla cardíaca? Ellos hicieron rápidamente una revisión de cómo podemos abordar los pacientes que nos llegan con cardiopatía y con falla cardíaca durante la pandemia COVID-2019, y ellos digamos que nos plantean bastantes escenarios. Son claros que esto es basado en lectura de expertos, que nuestra experiencia con COVID-2019 es muy baja, pero ellos nos plantean algoritmos de qué podemos hacer con estos pacientes y nos plantean 7 escenarios, pero yo utilicé los más importantes, 6. El séptimo, no se preocupen, es como cómo aislar a un paciente con falla cardíaca, pero pues eso lo hemos visto todos ya con tantos videos. Pero si nos hablan de que nos puede presentar con 6 escenarios. Un paciente que tiene una falla cardíaca crónica agudizada que no le sospechamos COVID-2019, el empeoramiento de una falla cardíaca y un paciente que tiene COVID, el paciente que tiene un trasplante y tiene COVID además, o cuál es la implicación de COVID-19 en el trasplante cardíaco, cuál es la implicación de la asistencia ventricular a largo plazo en tiempos de pandemia, cómo podemos hacer una consulta de telemedicina a un paciente con falla cardíaca crónica estable y cómo se comporta o qué hacemos ante un paciente que nos hace falla cardíaca aguda y de nuevo en el escenario de una infección por COVID-2019. Los pacientes con falla cardíaca aguda sin sospecha de COVID, pues el tratamiento es básicamente el mismo. Traigo aquí de pronto que no hay que olvidar que siempre que nos enfrentemos a un paciente con falla cardíaca crónica agudizada, hay que buscar las causas de descompensación de falla cardíaca, que siempre nos mencionaban las guías de C un campeón. Esto yo pensaba que traducía chimpancé, pero es campeón. Entonces nos ofrecen siempre descartar las causas que están amenazando su vida: síndrome coronario agudo, emergencia hipertensiva, arritmia, causas mecánicas como complicaciones mecánicas de un infarto o miocardio o tromboembolismos pulmonares. Pero eso ya lo sabemos todos los que nos enfrentamos a una falla cardíaca en el servicio de urgencias, pero en esta época de pandemia siempre es importante descartar COVID-2019 porque puede ser una causa de descompensación aguda y no necesariamente todos hacen dolor torácico. Siempre es importante descartar en casa, hacer telemedicina, y digamos que la novedad de esta guía es que nos permiten dar la oportunidad de hacer el tratamiento en casa y ajustarlos la terapia diurética siempre y cuando sea posible y siempre y cuando descartemos las causas potencialmente fatales. Ellos nos ponen la misma clasificación de este artículo. Traje la gráfica, el artículo Nature que es bastante clásica, bastante buena, pero la misma clasificación de Stevenson A, B, C, L. No nos hablan de la clasificación basada en presión arterial y nos hablan que estos pacientes deberíamos clasificarlos de la misma forma. Lo único es que hacen consideraciones especiales con el coronavirus, en donde a los pacientes que tienen una descompensación con Stevenson A no debemos suspender los ECAS o los BRA. A los pacientes que nos llegan congestivos podríamos en casa de telemedicina, si vemos que de pronto la descompensación no es por algo grave, aumentarle un 50% la dosis oral del diurético y evaluarlo a diario. Nos piden algo que a veces es muy difícil, y hacerle laboratorios ambulatorios a diario y que el paciente nos lo reporte desde el punto de vista de telemedicina, pero esta es la guía colombiana que tenemos aterrizada a nuestro medio. El cuadrante L, pues estos pacientes probablemente fueron que los secamos con los diuréticos, disminuir o suspender el tratamiento diurético siempre y cuando no tenga ninguna causa grave, por ejemplo una sepsis. Y el cuadrante C, esos pacientes, aunque yo pensaría que deberían ir al servicio de urgencias, vean que ellos inclusive hablan de contactar al servicio de hospital día, enviarlos allá y que le pongan ciclos de levosimendan, por ejemplo. Pero ante todo, intentar tratar en casa a estos pacientes a través de telemedicina y sobre todo evitar el contacto de nuestros pacientes con falla cardíaca en los servicios de urgencias. Hay pacientes que hacen falla cardíaca agudizada y que nos hacen una sospecha también de COVID, que son los pacientes que tienen fiebre, tos, disnea. Ellos creo que cuando hicieron esta guía de pronto todavía no habían entrado en la fase de mitigación. Probablemente esto ya va a pasar a un segundo plano. Y si es así, pues obviamente hacer el tratamiento de falla cardíaca, pedirle lo que siempre le pedimos a una falla cardíaca, aunque nos hacen la consideración especial de pedirle LDH, dímero D y ferritina. Y aquí es la tabla que de pronto les trae la controversia, en donde ellos nos dicen a veces es muy difícil diferenciar una falla cardíaca aguda versus un COVID porque las radiografías se tienden a parecer de cierta forma, y nos ofrecen datos como que si su paciente tiene linfopenia, el péptido natriurético no está tan elevado, y ahí es donde yo les pongo la cuña porque ya vemos en estudios que se le da hasta 1600, 1800. Yo creo que con esto de pronto yo pondría ahí como un asterisco de que no, hay que pensarlo muy bien.
la PCR muy elevada y el dímero de muy elevado son pacientes que más probablemente están haciendo neumonía por COVID-2019 y que no tienen simplemente una falla cardíaca que requiera tratamiento diurético y descartar el CHAMP. Y que eventualmente si tenemos los hilos aumentados hablaría más de que este paciente tiene una falla cardíaca, los aposeados son más centrales y hay que destacar que en la TAC de tórax el COVID-2019 es infrecuente, demasiado infrecuente encontrar derrames pleurales, no siendo así con una falla cardíaca. No olvidar los datos, los puntos claves: 16% de los COVID-19 hacen algún tipo de arritmia y se debe manejar como cualquier guía de arritmias que conocemos actualmente. 8.7% de los COVID hacen choque, 7.2% de los COVID hacen daño miocárdico agudo. Entonces en la falla cardíaca agudizada con sospecha de COVID-2019, obviamente damos una terapia dirigida por metas en falla cardíaca, recordar la importancia del uso conservador de líquidos en pacientes que hacen falla ventilatoria, neumonía sin agudización de la falla cardíaca. Es importante que sí nos dan la aprobación de que utilicemos ventilación mecánica no invasiva si la insuficiencia respiratoria no es severa, imagino por falla cardíaca, garantizando una mínima dispersión de aerosoles, considerar el modo CPAP sobre el B-level y considerar la intubación orotraqueal en casos fallidos. Esto es 1 a 2 horas ya estar tomándole los gases como Dios manda y mirar si no mejora el CO2 o la presión arterial de oxígeno, no pensarlo dos veces, intubarlo de forma temprana para modificar los desenlaces. Recordar las metas neumoprotectoras que están un poco más allá del alcance de esta charla, pero sí recordar lo que nos dijo el estudio SRA-NET: 4 o 6 mililitros por kilo de volumen corriente, el PIB que sea mayor a 5, algunos ya recomiendan por encima de 10, la presión meseta menor a 30 centímetros de agua, pronar tempranamente según el protocolo PROSEBA. Ellos hablan de más de 12 horas, el protocolo realmente dice mínimo 16 horas y nos plantean la posibilidad temprana de un ECMO, pero recordemos que el 100% de los pacientes que van a ECMO con COVID-19 fallecen, entonces habrá que plantearnos muy bien qué clase de pacientes vamos a ocupar con nuestro ECMO, que realmente de pronto necesitamos para otra clase de pacientes. Enfermedad leve por COVID-2019, mantener pauta habitual de inmunosupresión, reducir, suspender los inmunomoduladores por unas 48 horas si la enfermedad es leve, pero si la enfermedad es moderada severa, ellos lo que nos recomiendan es aumentar la corticoterapia, inclusive administrar inmunoglobulinas, ya lo veremos más adelante, y considerar suspender los inmunomoduladores. Sí, me gusta mucho de la guía que nos hacen la advertencia que no nos quisieron de pronto hablar en la guía de infectología, y es las advertencias sobre la terapia antiviral. No se ha demostrado que ninguna terapia antiviral funcione en el COVID-2019 en humanos y se tienen reportes de casos únicamente, por eso es que hay que individualizar estos pacientes y con otros tratamientos como hidroxicloroquina medir el QT. Más adelante en mayo nos va a llegar el estudio de Remdesivir, esperemos que nos dé resultados positivos. No hay evidencia de pacientes. Bueno, ¿qué hacemos si mi paciente está trasplantado? No tenemos evidencia actual que nos hable de qué hacer con pacientes en plena pandemia, pero hay que tener en cuenta que estos pacientes están inmunosuprimidos y teóricamente pues van a tener peores desenlaces. Lo que sí es cierto es que nos dan algunas medidas especiales, es que no pueden haber donantes cadavéricos con COVID-19, estos pacientes se tienen que cremar y obviamente no pueden ser donantes. Y bueno, no pueden ser los donantes. Los receptores de trasplante hay que evitar que hagan viajes a países donde hay COVID y debemos decirles que no hagan viajes en cruceros, eso ya es imposible para esta época. Y los pacientes receptores de trasplante pues obviamente tener todas las medidas de aislamiento, darles unas buenas recomendaciones, pero nos botan un dato que es bastante interesante para mí, y es que hay que pedirles que antes de que vayan al servicio de urgencias por fiebre, llamen a su centro de clínica de trasplantes para que ellos los orienten para evitarles ingresos innecesarios y exposiciones innecesarias al COVID-2019. En estos pacientes sí nos hablan de hacerle un TAC como método diagnóstico, no entrar con una radiografía tórax, sino entrar de una vez con un TAC y realizarle PCR en reacción en cadena polimerasa en tiempo real a todas las sospechas de COVID-2019. ¿Y qué hacemos si mi paciente tiene un dispositivo de asistencia ventricular de larga duración? En principio hay que pedirle que no vaya al hospital salvo que sea estrictamente necesario, y hay que optimizar todas nuestras evaluaciones de telemedicina, registros fotográficos, en donde tenemos que tener 4 puntos fundamentales de seguimiento de estos pacientes. El monitoreo de INR no necesariamente tiene que ser en el hospital, hay que hacer todo lo posible porque tengan coagul check y que se haga sus coagul check y nos hable eso por la telemedicina. Si no es posible, hay que pedirle que se lo haga particular y que nos envíe el dato por telemedicina. El monitoreo del controlador, habrá que hablar de pronto de que él nos puede dar algunos parámetros como el índice de pulsatilidad, como las revoluciones por minuto, el flujo y las alarmas, pero en general esto se puede hacer por una videotelemedicina, y eventualmente nos plantean bastante que estos pacientes no necesariamente tienen que ir a esa consulta por más impresionante que sea.
La evaluación y la curación se puede hacer a través de fotografías magnéticas de los puntos de inserción del driveline de estos pacientes, y la titulación de medicación obviamente se puede hacer siempre y cuando se pueda hacer un seguimiento con telemedicina, con Doppler de presión arterial. Pero bueno, digamos que se puede hacer con telemedicina si es posible ajuste de medicación, si no es posible ajustarlo hasta que se logre una evaluación después de la pandemia, a menos que sea estrictamente necesario. Mucho más interesante aún, los pacientes que ingresan con una sospecha de miocarditis. Es cierto que un buen porcentaje de estos pacientes hacen compromiso con troponinas y elevación de troponinas, pero no necesariamente todos son miocarditis, y un porcentaje que aún no nos queda muy claro terminan haciendo una miocarditis fulminante. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es hacer la evaluación clínica de estos pacientes. Si encontramos síntomas de falla cardíaca, ya será nuestro primer signo de alarma que pueda tener una miocarditis fulminante. Lo primero es que si no los tiene, pues obviamente no, pues seguimos al siguiente paso, pero si tiene signos de falla cardíaca, le pedimos o revisamos, que se le pide siempre el ingreso del electrocardiograma, la radiografía de tórax, y se evidencia si hay la cardiomegalia que vemos la paciente al ingreso, el edema pulmonar que vemos en muchos pacientes, obviamente porque se choquean, porque hacen miocarditis fulminantes, y el derrame pleural, que no es típico del COVID-19. Ya nos comienza a prender las alarmas de que este paciente, sus infiltrados no son solo por la neumonía, sino por una falla cardíaca aguda y severa. Podríamos evaluar después de eso los péptidos natriuréticos para ver si están elevados. Yo pues realmente este paso no sé en los centros que no es posible, por eso lo ponen como una opción si es posible, si no pasa al siguiente paso. Pero si tenemos falla cardíaca, hallazgos electrocardiográficos, hallazgos radiológicos, biomarcadores positivos, ahí sí tenemos que dar la pela de hacerle un ecocardiograma a estos pacientes y buscar deterioros de la función sistólica o hipoquinesia difusa, en cuyo caso ya sería un paciente con una miocarditis con COVID-2019. Es importante destacar que si el paciente ingresa con una sospecha de una miocarditis por COVID-19, aunque en otros escenarios una miocarditis fulminante se beneficiaría de una biopsia endomiocárdica, estos pacientes ya tienen la causa clara y se deben manejar como tal, y no hay que exponer el personal a pedirle salir corriendo a pedir una biopsia endomiocárdica. Y además, digamos que las imágenes como resonancia o TAC en otros escenarios nos ayudaría de pronto más la resonancia para mirar la miocarditis o si hay algún componente isquémico, pero en estos casos recomiendan que no se haga por el riesgo de diseminación del virus, así que con este dato ya podemos iniciar un tratamiento para una miocarditis fulminante. Los pacientes que nos ingresan con neumonía grave, distrés respiratorio y sepsis y falla cardíaca no son pacientes para manejar en pisos, son pacientes para manejar en unidades de cuidados intensivos. ¿Qué pasó con nuestra paciente del ingreso de la segunda diapositiva de miocarditis por COVID-2019? El grupo tratante determinó que era una miocarditis fulminante por COVID-2019, ya estaba confirmado con su PCR en tiempo real, hizo choque cardiogénico y coinfección pulmonar en la radiografía de la semana. Ya se vio, pues ya veremos el desenlace de esta paciente, pero esta paciente hizo coinfección en el TAC, hizo un derrame pleural, hizo consolidaciones propiamente dichas, le iniciaron piperacin tazobactam, pero lo que llama la atención, y ellos hacen la recomendación, a pesar de que no hay estudios fuertes, de iniciar el tratamiento para una miocarditis fulminante de metilprednisolona 200 mg día por 4 días, inmunoglobulina 20 gramos día por 4 días, el soporte que esta paciente requirió, milrinona más norepinefrina, y el tratamiento para falla cardíaca propiamente dicho. A la semana la troponina bajó a 220, el BNP bajó de 21.000 a 1.587. En la radiografía se aclararon las opacidades que veíamos al ingreso, no reportaron que haya requerido dispositivos de asistencia ventricular. Y el ecocardiograma transtorácico inicial y control de la semana mejoró la fe del 27 al 66%, mejoró el diámetro diastólico de fin de diástole del ventrículo izquierdo, y la aurícula izquierda disminuyó su volumen, el ventrículo derecho no se modificó. Ellos recomiendan que este podría ser una opción atractiva para pacientes con miocarditis fulminante y que es poco probable que aparezcan estudios grandes, por eso lo recomiendan. Conclusión: en la pandemia por el SARS-CoV-2 nos ha enseñado mucho acerca de las medidas de aislamiento estrictas y una adecuada higiene personal de salud. Los pacientes con falla cardíaca no son la excepción, y en especial la población general tiene que cuidarse a sí misma. El compromiso cardiovascular es muy frecuente y es un marcador de pobres desenlaces e inclusive mortalidad. El virus usa el ECA2 para fusionarse e ingresar las células del huésped, sin embargo no es necesario suspender la terapia neuromoduladora en RAS. La falla cardíaca no se trata de forma rara, sino que se trata como una falla cardíaca propiamente dicha, pero preferiblemente en casa. El tratamiento con corticoides e inmunoglobulinas parece ser una opción atractiva para los miocarditis fulminantes con COVID-2019. Eso es realmente lo que traigo de compromiso y consideraciones cardiovasculares del 2019.
Creo que queda abierto ya el foro o el chat para preguntas, dudas y algunas sugerencias. Gracias.